Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. El Vaticano adapta el rito de las cenizas a la pandemia. Todos los años el Papa acude a la Basílica de Santa Sabina en Roma para la misa del miércoles de ceniza. No sabemos si este año la hará también allí, pero sí que en cualquier caso celebrará el rito de un modo diverso. El Vaticano ha publicado esta nota con instrucciones para el rito de las cenizas, que este año se celebrará el próximo 17 de febrero. Hay dos grandes cambios. El primero es que el sacerdote dice solo una vez y dirigiéndose a todos la frase «Acuérdate que eres polvo y al polvo volverás» o una parecida. En tiempos normales lo repetía personalmente a cada persona. El segundo cambio es que no impone la ceniza en la frente, sino que la deja caer en la cabeza de cada uno sin decir nada. Obviamente la nota recuerda otras medidas necesarias como el uso de mascarilla y la desinfección de las manos antes de acercarse a las personas. A continuación les presentamos la editorial de la Universidad Jesuita Centroamericana en El Salvador, titulada Elecciones y Democracia, en la voz de Omar Serrano. Sin duda, el foco de atención y reflexión en el inicio de este nuevo año son las próximas elecciones del 28 de febrero. Y no es para menos. Las elecciones legislativas son una especie de vena aorta del sistema político salvadoreño. ¿Por qué? Porque es en la Asamblea Legislativa donde se decide quiénes estarán al frente de las principales instituciones de control del ejercicio del poder. Estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia, de la Fiscalía General, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, de la Corte de Cuentas, del Tribunal Supremo Electoral, etcétera, etcétera. Pero lo que hace más importante estas elecciones es que pareciera estar en juego la incipiente democracia del país, la institucionalidad nacional y el Estado de Derecho. Quiero compartirles algunas sentencias de personalidades a lo largo de la historia que han escrito sobre política y sobre los políticos. Quizá estas sentencias les pueden ayudar a tomar una sabia decisión a la hora de decidir a quién le dan el voto. La primera es: todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Esto lo dijo Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento. Ustedes juzguen quién transparenta todo, quién demuestra con hechos que no está a favor de la corrupción y no esconde cuentas raras. Otra frase: hay tres cosas que no se pueden ocultar: el humo, el amor y el dinero. Quien esconde lo que hace con el dinero, tarde o temprano será desenmascarado. Otra tercera frase: algo peor que un político corrupto es un ciudadano que lo defiende. Y para finalizar, quien vota a los corruptos los legitima, los justifica y es tan responsable como ellos. Dicen que un pueblo se merece el gobierno que tiene. El 28 de febrero, la mayoría del pueblo salvadoreño decidirá la clase de gobierno que quiere que dirija nuestro país. Ahora les presentamos la quinta cláusula electoral de El Salvador, nombrada Candidaturas no partidarias. Con el fin de incidir en las decisiones políticas desde donde se toma el poder y garantizar una mayor participación ciudadana en el proceso electoral, en El Salvador, la ley creada en el 2010 permite la inscripción de candidaturas no partidarias para elecciones de las diputaciones a la Asamblea Legislativa. ¿Sabes qué es un candidato no partidario? Es una ciudadana o ciudadano que se inscribe como candidato para ser diputado sin tener que afiliarse a un partido político para poder participar, tal como lo establece el artículo del decreto número 555, que surgió de una declaratoria de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia. El interesado en ser candidato no partidario debe presentar ante el Tribunal Supremo Electoral un mínimo de 6,000 firmas para su inscripción, presentar un proyecto de presupuesto con el cual se financiará su campaña,
documento que debe ser autenticado por un contador, entre otros requerimientos. Los candidatos a diputados independientes son personas que no ven en los actuales partidos políticos una opción para poder participar y poder competir por un curul en la Asamblea Legislativa. En las elecciones del 2018, se logró por primera vez que una persona llegara a ser diputado sin bandera de un partido político. Para los comicios del 2021, han sido autorizados 26 aspirantes. Cada uno deberá conseguir 6,000 firmas para poder inscribirse y así oficializar su candidatura. El voto de un diputado no partidario siempre es importante a la hora de hacer mayoría simple o calificada, porque no estará condicionado por lo que decidan las cúpulas de los partidos, instituciones que gozan de poca confianza entre los diferentes actores políticos, económicos y sociales. Por tanto, se espera que los diputados no partidarios puedan convertirse en actores intermediarios entre el Estado y la sociedad. A continuación les presentamos una reflexión del Evangelio del Día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy seguimos meditando el capítulo 1 de San Marcos, versículo del 29 al 39, y tenemos la escena de Cafarnaúm. Cuando uno va a Cafarnaúm y ve las ruinas de las sinagogas que están justamente enfrente de donde era la casa de Pedro y donde estaba la suegra enferma de fiebre y que Jesús la cura, uno dice, qué grande ha sido Dios. Porque cuando uno ve y experimenta esos lugares sagrados y ve todos los pueblitos que están ahí cerquita donde Jesús hizo tantos prodigios, no cabe duda que la bendición de Dios ha sido grande para todos aquellos que hemos tenido esta oportunidad. Y Jesús sana a la suegra de Pedro. De esta forma, ojalá que nos quitemos aquella idea negativa de que muchas veces se piensa que la suegra es mala gente. No, si no Jesús no la hubiera sanado. No, Jesús sí la sanó. Una forma de reivindicarnos ese tipo de pensamiento. Pero, ¿la sanó para qué? Para que sirviera a Jesús. La sanó también para poder ser testimonio de la misericordia y del amor de Dios. Llegaban tantos enfermos y Jesús los sanaba, pero no permitía que los demonios hablaran porque los reconocía. Pero siempre en la madrugada Jesús se apartaba en la soledad para entrar en esa intimidad con el Padre, para recuperar las fuerzas espirituales. Hoy el Evangelio nos invita a nosotros a apartar siempre un momento de nuestra vida diaria para poder intimar con el Padre y así sentir su presencia, fortalecer nuestra gracia, acrecentarla para seguir anunciando el reino de Dios. Guatemala está a la expectativa por la llegada al poder del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Los países del Triángulo Norte se han convertido en los principales generadores de migración ilegal hacia Estados Unidos y ante la llegada de un nuevo gobierno, la expectativa de beneficios para los migrantes crece. Para el analista Mario López, aunque la política exterior de Estados Unidos está definida independientemente del gobierno de turno, existirán mayores posibilidades de negociar. Hay más flexibilidad de negociar un TPS cuando la situación con Guatemala está, digamos, un poco difícil. Y tal vez no vamos a recaer en ese tema del país seguro que con Donald Trump se dio. ¿Vamos a seguir teniendo retornados? Sí lo vamos a seguir teniendo, pero la capacidad de Guatemala para negociar o la capacidad de nuestros migrantes para tener mejores servicios o algunas mejores condiciones, eso es lo que queda como una oportunidad. En términos económicos, el analista David Casasola le apuesta a una agenda de cooperación entre Estados Unidos y los países del Triángulo Norte. Permisos de trabajo temporales a muchos
en este caso guatemaltecos, poder cofinanciar muchos proyectos de desarrollo y eventualmente pues pensar en algún tipo de trato beneficiario en materia de comercio exterior. Y aunque Estados Unidos atraviesa una creciente ola de contagios de COVID-19, considera que se mantendrá un dinamismo económico principalmente en las remesas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Arranca la primera feria virtual de su historia en Las Vegas, Nevada. Entre un mundo de gente, bullicio ensordecedor y exhibiciones ostentosas y llamativas, durante años la feria CES, realizada en Las Vegas, ha servido como un escenario para revelar las últimas innovaciones en tecnología de consumo antes de que salgan al mercado. Pero en el 2021 la pandemia obligó a los organizadores a celebrarla de forma virtual por primera vez en su historia. No vamos a poder tocar los dispositivos, las nuevas tecnologías, vivir las experiencias. El experto en tecnología César Salza, que ha asistido a varios de estos eventos, señala que el ciberencuentro tiene un lado positivo. Creo que todas esas personas que antes no habían podido ir, los periodistas y profesionales que querían verlo de primera mano pero no habían podido, este año lo pueden seguir de una manera como antes no habíamos tenido. Pero la atracción no es la misma. En el 2020 más de 170.000 personas de todas partes del mundo acudieron a CES. Este año, alrededor de 100.000 personas se inscribieron para ver el espectáculo tecnológico en sus computadoras. También hay 2.000 expositores menos, entre los cuales el COVID-19 tiene un lugar en propuestas de tecnología de salud para facilitar nuestras vidas en medio de la pandemia. Es probable que el próximo año todavía veamos muchas cosas digitales, pero yo espero que ya en 2022 se reponga todo y que podamos volver así es en Las Vegas y a que todos los eventos sean de nuevo presenciales, porque al final, como el cara a cara, como el estar cerca el uno del otro y entender las cosas de primera mano, no hay comparación. Por lo pronto, hay que ajustarse a un evento virtual y recordar la majestuosidad de la experiencia presencial de una de las ferias tecnológicas más importantes del mundo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está ocurriendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. En este día 13 de enero comenzamos informando sobre los números de fallecidos que han ocurrido durante la pandemia. Según el Ministerio de Salud, tenemos un total de 38.399 personas que han fallecido. Mucho duelo, mucho dolor y seguimos orando y luchando contra este enemigo. En las últimas 24 horas han fallecido 64 personas, 9 más que ayer. Es una pena que haya más, pero esta es la realidad. El presidente del gobierno, con sus ministros y también representantes del Congreso, muy preocupados por este incremento de contagios, han tenido una reunión y van a dar pues unas nuevas estrategias, tanto de protección como económicas, para que podamos avanzar en la lucha y en la victoria contra este mal. El río Rímac, como otros ríos, está desbordándose por las lluvias. Han fallecido muy cerca de Lima, en Carapongo, 3 personas, entre ellos un sereno que fue a rescatar a una persona y él falleció también. Con mucha pena tenemos que comunicar este acontecimiento. En Lambayeque han fallecido 65 policías, se han contagiado 2.000 y 65 han fallecido. Las fronteras siguen cerradas y cada vez más todavía, porque en los países vecinos está llegando también la nueva forma llamada cepa de este virus. Quedan 88 días para las elecciones el día 11 de abril y se está pidiendo que haya como un consenso de ética para guardar el protocolo para que no se incrementen los contagios. Y tenemos también que comunicar que estamos en la segunda ola. Así lo ha declarado la ministra
de Sanidad, Pilar Massetti. Ahora estamos en la segunda ola. Los hospitales están ya colapsados en cuanto a camas UCI. Por eso cada día hay que cuidarnos mucho más para que no nos llegue. Y la vacuna, pues esperamos que llegue muy pronto. Sin embargo, los congresistas piden que haya sinceridad en cuanto a las fechas, porque tan pronto se dice que al final de enero como a principios de febrero, algo más serio. Y también decir que la quinoa es un producto de la sierra que tiene ahora el Perú el rango mundial de producción y de exportación. Reportó para ustedes el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Les invitamos a unirnos en oración con el Papa Francisco por su intención del mes de enero, que es al servicio de la fraternidad. Al rezar a Dios siguiendo a Jesús, nos unimos como hermanos con los que rezan siguiendo otras culturas, otras tradiciones y otras creencias. Somos hermanos que oramos. La fraternidad nos lleva a abrirnos al Padre de todos y a ver en el otro un hermano, una hermana, para compartir la vida, para sostenerse mutuamente, para amar, para conocer. La Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones, sin olvidar que para nosotros cristianos la fuente de la dignidad humana y de la fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. Los creyentes debemos volver a nuestras fuentes y concentrarnos en lo que es esencial, de nuestra fe, la adoración a Dios y el amor al prójimo. Recemos para que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con los hermanos y hermanas de otras religiones y no andar peleando. Y rezando unos por otros, abriéndonos a todos. ¿Sabía usted que sus hijos pueden aprender sílabas mientras comen? Ampliamos más en la siguiente nota. La hora de la comida o la merienda puede ser un excelente momento para que los niños den sus primeros pasos en la lectura. Lo mejor de todo es que los pequeños estarán estudiando casi sin darse cuenta, teniendo sobre la mesa individuales con letras, números o sílabas. El individual trae unas zonas punteadas para ir trabajando poco a poco. Entonces en esa zona punteada se pone un sticker. Ese sticker con el método y el tema que uno quiera. Puede ser con sílabas compuestas, sílabas inversas o las vocales. Entonces se le pone durante una semana un sticker. Entonces el niño cuando se sienta a comer lo ve y lo repite. Ahí lo repite. Ahí está la repetición. Cada vez que se sienta lo ve y ya sabe lo que ahí dice. Si usted se pone a pensar, el método para aprender a leer es solo repetición. Ellos tienen que repetir suficientemente una sílaba para poder aprendérsela. Ahí es donde ellos la repiten, pero no de una manera metódica, sino mientras comen y cuando se da cuenta, se las aprenden todas. La idea es que el proceso de aprendizaje se dé de forma natural y entretenida. Los stickers se despegan fácilmente del individual para cambiar la temática o avanzar de nivel. Y esos stickers son hechos de un material especial que son lavables y son reutilizables. Entonces, si se le enseñan las 5 vocales al niño y ya él terminó, se le quitan todas esas, se pueden reutilizar pegando en otro lado o se pueden utilizar como fichas. Y ellas son súper educativas porque les sirven a ellos para repasar. Y ya después de las vocales, entonces sigue mami, mi, mu, papi, pipo, que los valores, por ejemplo. Los temas son variados y cada semana puede haber uno nuevo para el niño. La otra ventaja es que las mamás se benefician porque el niño puede repasar solo.
ahora todas las mamás somos muy ocupadas, sea que trabajemos fuera o trabajemos en casa, pasamos muy atareadas. Entonces nos cuesta sacar el tiempo para sentarnos con los niños a enseñarles, que tenemos que hacer un montón de tareas y los chicos empiezan como a aburrirse un poco, ¿verdad? De estar en eso, y hasta nosotras mismas como mamás nos aburre un poco estar en esa enseñadera porque no estamos acostumbradas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya se sientan a comer es otro tema, ya no hay estrés de por medio, ya ellos están ahí comiendo, uno habla, vacila, no es nada en serio, pero eso es lo que hace que ellos sean como esponjas y absorban la información. Son métodos ideales para ayudar a que el aprendizaje en casa sea mucho más divertido y favorable, tanto para niños como para los padres. Hoy, 13 de enero, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de San Hilario de Poitiers. Conozcamos su historia. Como San Hilario de Poitiers se abstuvo de participar en los dos concilios que presididos por los obispos arrianos Saturnino de Arles, metropolitano de las Galias, y Magencio de Milán, condenaron y expulsaron de su diócesis al obispo de Alejandría, San Atanasio, que era el baluarte de la Iglesia contra ellos en Oriente. El emperador Constantino, instigado por sus correligionarios herejes, apuntó su odio hacia él y lo apartó de su sede episcopal. Sin dejarse intimidar, San Hilario realizó un sínodo con los obispos que aún eran fieles a la Iglesia, y tras varios días de deliberaciones, esa asamblea proclamó la inocencia de San Atanasio, excomulgó a los prelados rebeldes, le exigió al emperador que restituyera en sus cargos a los mitrados católicos que por defender su fe habían sido destituidos, y lo conminó a no intervenir en los asuntos eclesiásticos. Entonces, el indeciso Constancio autorizó su regreso al obispado de Poitiers, mas los sacerdotes arrianos, preocupados por el cariz que tomaba la situación, redoblaron sus intrigas arguyendo que San Hilario era mayor peligro para el imperio que para ellos, y lograron que el pusilánime monarca lo desterrara a Frigia en el Asia Menor. San Hilario, nacido en Poitiers, Francia, en el 310, pertenecía a una familia aristocrática de su ciudad natal y fue educado por los mejores preceptores de la comarca, que le enseñaron gramática, literatura griega, retórica, oratoria, pero especialmente filosofía, materia que lo indujo a replantearse su concepción de la vida, el sentido de la suya, y ello lo llevó a cuestionar los caprichos o esa caprichosa justicia de los dioses paganos. Buscando respuestas, se sumergió en las Sagradas Escrituras, en las que, según el Papa Benedicto XVI, llegó poco a poco al reconocimiento del Dios creador y del Dios encarnado muerto para darnos vida eterna. Y el descubrimiento de esa verdad inmutable lo condujo a la conversión en el 345. A partir de ese momento se dedicó a adquirir una sólida formación teológica, renunció a su fortuna, de la que solo dejó una porción suficiente para la manutención de su esposa y de Apra, su hija, que habían sido bautizadas con él y compartían sus ideales de servicio a los pobres, su piedad, su constante oración y el ayuno. Su ejemplo impactó tanto a la comunidad cristiana que, cuando quedó vacante la sede episcopal, fue aclamado por el nuevo obispo, o como el nuevo obispo de Poitiers. Y aunque declinó en principio la elección, el pueblo lo obligó a aceptar. Entonces asumió ese encargo humildemente, pero con la firmeza y liderazgo que las circunstancias requerían para combatir el arrianismo que, legitimado por Constancio, estaba socavando los cimientos de la Iglesia, y lo hizo con tal sabiduría, firmeza y elocuencia que el emperador, intimidado por la fuerte reprimenda que San Hilario le hizo por su intromisión en los asuntos de la Iglesia y por su negativa a firmar la condena contra San Atanasio, lo desterró a Frigia, región del Asia Menor, en la que durante 5 años San Hilario siguió rigiendo su destino de su diócesis de Poitiers a través de cartas apostólicas. Continuó su defensa de la Iglesia con vigor y consistentes argumentos que los arrianos no podían refutar, y con mayor razón después de escribir y publicar durante ese exilio su obra cumbre de 12 tomos llamada Sobre la Trinidad, que causó la desbandada de buena parte del clero arriano de Oriente hacia el seno de la Madre Iglesia, y por eso los preocupados líderes de esa herejía le pidieron a Constancio que lo devolviera a Occidente, y el emperador no tuvo más remedio que reintegrarlo al obispado de Poitiers.
A su regreso en el año 360, dado su prestigio, San Hilario fue recibido en Poitiers como el líder providencial que en ese momento necesitaba la Iglesia de Occidente para mantener a raya a los arrianos, lo cual consiguió mediante varios sínodos en los que restauró la doctrina del Concilio de Nicea. Recuperó a buena parte del clero que se había inclinado hacia esa herejía. Logró la excomunión de Saturnino, el obispo arriano, que era su más fuerte oponente, y tuvo arrestos para enfrentarse a Auxencio, el férreo prelado filo-arriano que estaba atrincherado en la arquidiócesis de Milán, quien, temiendo su destitución, obtuvo del emperador Constancio la expulsión de San Hilario, que retornó a su sede y, sin bajar la guardia, prosiguió levantando la voz y esgrimiendo su acerada pluma, con la que completó su obra, en la que se destacan, entre otros, Contra Constancio, un libro en el que acusa abiertamente al emperador de ser el anticristo, el comentario a San Mateo, que es un análisis exegético de este evangelio, un tratado sobre los misterios, que estudia las principales figuras del Antiguo Testamento, un tratado sobre los salmos, que se ocupa de explicarlos como anuncios evangélicos de la llegada del Mesías, compuso varios himnos que introdujo en la liturgia y por eso es considerado el pionero de esta forma de alabanza de la Iglesia Católica. Embebido en esta ingente labor, lo sorprendió la muerte en el año 367. Por la magnitud y trascendencia de su obra, fue declarado doctor de la Iglesia por el Papa Pío IX en 1851. Por eso hoy, 13 de enero, pidámosle a San Hilario que, así como él lo pregonaba, nosotros también seamos capaces de predicar la verdad, aunque tengamos que permanecer en el desierto, como lo afirmaba él. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días en vivo, las 24 horas, por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.